Muchas gracias. Señor Ruiz Verdejo. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Déjenme decirles antes que nada y contarles una historia, ¿vale?, que ocurrió justo después de privatizar el agua de todos los jerezanos. El PP, con mayoría absoluta, perpetró una infamia contra los vecinos de La Gela que apostaron por la gestión pública o que pensaban apostar por la gestión pública del servicio. Aprobó unas tasas de agua en alta que suponían el doble de lo que le paga este ayuntamiento al consorcio por el agua, el doble. Y aprobó unas tasas de depuración para crujir a los vecinos de esta Gela y que tuviesen que pagar en su factura más del doble que el resto de jerezanos. Una gamberrada para evitar que mantuviesen su legítima pretensión de apostar por el servicio público. Han pasado 4 años, 3 lleva este Gobierno al frente del Ayuntamiento. ¿Saben que es cierto esto que les estoy diciendo? Llevamos años insistiendo en la necesidad de modificar aquellas tasas, manteniendo reuniones interminables para convencerle. Ha tenido que ser un juez quien las anule, de raíz, recordándole a este Gobierno que se aprobaron dando por buenos informes de la multinacional privada sin contrastar esos datos, sin elaborar un informe propio. Han tenido 3 años para revertir aquella infamia y ha tenido que ser un juez quien lo haga. Y aquí en este ayuntamiento a nadie se le cae la cara de vergüenza. Porque de no mediar esa sentencia habrían crujido a los vecinos, cobrándoles el doble por la depuración y a su ayuntamiento cobrándole el doble por el agua en alta. Ya sabéis lo que nos van a decir, que pensaban hacerlo ahora, hoy. Tarde, porque de no ser por la justicia, esas tasas habrían tenido que devengarse, desde la asunción de la gestión pública por parte de la ELA hasta hoy, si es verdad eso de que pretendían derogarlas en este pleno, que tengo yo que verlo. Y ahora nos plantean 2 cosas. Por un lado, que en base a la nueva ley de contrato el pago del agua pase de ser considerado tasa a prestación patrimonial de carácter público, de ingreso público de naturaleza tributaria a ingreso privado de naturaleza coactiva, que los jerezanos pasen de ser usuarios a ser clientes, la culminación de los procesos de privatización, para que los precios no tengan por qué ajustarse al coste del servicio, para que las empresas privadas no tengan límite ninguno, haciendo negocio a costa de un derecho humano universal como es el acceso al agua, sin decir esta boca es mía. Y lo asumen orgullosos, siendo una ley aprobada por Rajoy y sus secuaces, sin ofrecer la menor resistencia y sin defender la necesidad de modificarla para proteger un servicio público básico y esencial como el abastecimiento de agua. Y en paralelo nos plantean la subida de las tasas para preservar el cumplimiento del contrato, cuando llevan ustedes 3 años mirando hacia otro lado mientras la multinacional hace lo que le da la gana con el contrato, dando por bueno sus informes con una tasa inflada que no se ha estado publicando, liquidaciones que no se han estado publicando en el BOC como era preceptivo. Y vienen ustedes aquí a ejercer de comerciales de Aqualia, a defender sus derechos, porque si no, dicen, les tendríamos que indemnizar. No, peleen, defiendan a los jerezanos, están pagando una tasa inflada. Están pagando una tasa inflada y usted, señor Galván, lo sabe y en la próxima intervención se lo voy a demostrar. Señor Ruiz Verdejo. Permítame, señor Galván, que eso último que usted ha dicho lo dude, lo dude. Pruebas tengo sobre el comportamiento del Partido Socialista, cómo privatizó el agua en las Gela en las que gobernaba y cuál ha sido la actitud del Partido Socialista durante este mandato con la multinacional. Déjeme que lo dude. Hasta ahora estábamos hablando de una tasa, ¿no? Coincidimos en que estábamos hablando de una tasa, era una tasa lo que estábamos pagando. Si ahora nos proponen que sea prestación pública patrimonial, es que hasta ahora era una tasa. Y si era una tasa, ¿por qué el servicio no aparecía recogido en los presupuestos como ingreso y como gasto, siendo una tasa, era preceptivo? ¿Por qué las liquidaciones no eran publicadas? Las liquidaciones. No hemos tenido ningún control sobre la multinacional. Ahora déjenme que les diga una cosa. El juez ahora nos ha dicho que las últimas modificaciones de la tasa no se ajustan a derecho porque se hicieron únicamente contando con un informe económico de coste de la empresa, lo hicieron ellos. No la cambiaron ustedes, pero lo hicieron ellos. Únicamente con un informe económico de costes de la empresa. Vale. Las tasas que tenemos, que tienen que ajustarse al coste real del servicio, se hacen en base a cálculos de la empresa. Usted ha visto conmigo, señor Galván, este documento. Lo hemos visto. Es el cálculo de la tasa en base al coste del servicio según los datos que presenta la multinacional. Y usted sabe igual que yo, porque en esa reunión usted también estaba, que el director económico nos asegura que ha encontrado, en una primera inspección, que ha encontrado como un mismo concepto nos lo repercute 2 veces. ¿Cómo un mismo concepto nos lo repercute 2 veces? Que es el coste de la red de Tempul. Nos lo repercute 2 veces. Y eso lo han estado pagando los jerezanos. Lo que tendríamos que hacer, señor Galván, lo que tendríamos que hacer es
ir a un informe económico de coste que se justifique, porque tenemos muy probablemente una tasa inflada. Solo en una primera inspección ya hemos encontrado cómo el coste del servicio que se nos presentaba estaba por encima, porque un mismo concepto, repito, se nos estaba imputando 2 veces. Y en base a eso se hace el cálculo, y se hacen los cálculos de las tasas. Y eso es lo que tendríamos que hacer, porque muy probablemente, insisto, los jerezanos estén pagando de más. Y cuando la multinacional venga usted a decirle que por qué no ha actualizado el IPC y el precio del consorcio, le dice usted que nos explique cómo el coste de la red de Tempul cuesta más que los cientos de kilómetros de la red del consorcio. Que nos lo explique a nosotros Aqualia, que nos lo explique. Y a partir de ahí lo vemos. Dicho esto, nosotros el año pasado, cuando se nos presentó esta misma propuesta, votamos no. En esta vamos a votar, si son 3 veces, vamos a votar no, no y no. ¿Vale? Y si la traen el año que viene, vamos a votarlo otra vez que no, porque queremos el informe económico de coste y queremos el informe que justifique verdaderamente el desequilibrio financiero.